Espérate un poquito que aparezca ahí, ya, ahí sí. Bueno, tú me preguntaste, ¿cierto? O sea, me sugeriste que habláramos de los cambios de estado primero. Sí. Entonces, ¿cierto? Lo que es más útil, según mi concepto, que conversemos en general, dentro de todo esto, de los cambios de los cambios en la naturaleza, ¿cierto? ¿Y qué tipos de cambios en la naturaleza ocurren, Cristo? ¿Los tenemos Uh, clasificados? mm, Varios, poco, yo creo que todo sufre un cambio, una transformación. todos son cambios, ¿cierto? Sí, pues, tanto bueno, y en los tres estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso, sobre todo. Perfecto. Entonces, aquí se han clasificado en tres tipos de cambios, que son las tres ciencias que tenemos. Fíjate, cambios químicos y cambios biológicos. ¿Fíjate? O biológico, físico y químico. Así se han clasificado los cambios, ¿cierto? Porque obviamente estos cambios afectan a la materia. Acuérdate que, por ejemplo, la química estudia la materia, estudia la estructura, cómo está hecha, y estudia, ¿no es cierto?, también cómo cambia ella. ¿De acuerdo? Entonces eso atañe a la ciencia química por lo general. Hay en la naturaleza cambios artificiales, ¿cierto? Que son por causas humanas, por ejemplo, y otros que son naturales propiamente tal. Tenemos dos tipos o sea, de factores que provocan los cambios. Así, nosotros, ¿cierto? Cambiamos el entorno, por ejemplo, al construir, al deforestar, ¿cierto? Al intervenir, Claro. y no siempre es beneficioso para ella. Mm. Imagínate el tremendo impacto que tiene, por ejemplo, el construir una represa. Acá en Chile, ¿no es cierto? Nosotros generamos la energía eléctrica acumulando el agua en algún lado, y cuando se hacen esas acumulaciones de agua, hay un impacto grande, grande en los entornos naturales. Por supuesto. Lo sabemos muy bien, ¿cierto? Y bueno, y dentro de los cambios naturales están obviamente aquellos que muy bien conocemos en este país, que somos tan favorecidos, ¿ya? Y afectan también nuestro entorno, afectan la vida en general por razones muy obvias, ¿cierto? Tenemos toda la frecuencia sísmica que nos afecta, de otro, ¿cierto? Las erupciones volcánicas. Bueno, en otras partes, lamentablemente para ellos tienen los huracanes, las tormentas, los tornados, las inundaciones, que a veces, ¿no es cierto?, acá las conocemos. Todo esto es natural, todo esto, ¿no es cierto?, provoca daños generales, daños particulares, a veces irreparables. Y bueno, y por otra parte, también hay cambios que pueden favorecer al medio. Por ejemplo, reforestar. Eso es como una... Claro. Ya también, Volver a plantar. volver a plantar, ¿no es cierto? Y bueno, pero como te dije, en general nosotros hemos clasificado tres tipos de cambios: los cambios biológicos, los químicos y los físicos, en cualquier orden que tú pienses. Para eso, ¿no es cierto?, vamos a recordar primero los estados de agregación. Los estados de agregación se conocen como los estados físicos de la materia, ¿ya? Y ya con harta propiedad a los tres que conocemos, se le ha agregado el cuarto estado, que es el plasma. También hay hasta un quinto, un sexto, hasta un séptimo estado que se puede Sí. mencionar. Lo vamos a considerar, pero con estos cuatro que tú conversaras, que viéramos, bastaría y sobraría, porque es lo más propio y es lo más, ¿no es cierto?, frecuente conversar con nuestros estudiantes. Profe, entonces los estados de agregación son los estados físicos de la materia. Ah, estado de agregación, es decir, cómo se agregan las moléculas, cómo se estructuran las moléculas en cada uno de estos tres estados. A eso se refiere la agregación. Entonces, para cualquier cuerpo, para cualquier sustancia, para cualquier mezcla que queramos pensar, ¿no es cierto? Eh, si modificamos las condiciones de presión y temperatura, en ellos podemos cambiar de estado de agregación.
Y ahí vienen lo que son los cambios de estado, ¿cierto? Los cambios de estado físico fundamentalmente. Los estados de agregación tienen propiedades, tienen características diferentes. Las propiedades más conocidas, ¿no es cierto? Y observables son 4. Es decir, si atendemos, tal como hemos dicho, al estado físico de la materia. Fundamentalmente se distinguen 4 tipos que son el estado físico, químico, perdón, el estado sólido, líquido, gaseoso y el estado plasma o la estado de agregación plasmático. También hay otros estados posibles que no se producen de forma natural, ¿ya? Porque estos 4 son naturales, también hay que especificar bien, los 4 que hemos mencionado. Pero hay otros que no se producen de forma natural, ¿no es cierto? Que se llaman, por ejemplo, el condensado de Bose-Einstein o de Bose-Einstein. Vamos a hablar bien brevemente de eso. Está también el condensado fermiónico y están las estrellas de neutrones. Y se cree también que son posibles otros estados como el quark-gluón, que cierto, se supone que tienen mucho que ver con los primeros instantes del universo, después de la gran explosión. ¿Ya? Eso más o menos se plantea ya a nivel de física, pero son cosas más profundas que requieren de un estudio mayor. ¿Qué significa el estado plasma? Eh, la palabra plasma, ¿cierto? Viene del latín plasma y del griego, ¿no es cierto? No sé cómo se pronunciará, pero significa formación. ¿Ya? Sería considerado el 4 estado de agregación de la materia, el 4 estado físico. Y se presentaría como un estado físico, un estado de fluido, así como un gas, por ejemplo, ¿no es cierto?, entre un gas y un líquido, ¿ya? Pero que en determinada proporción de sus partículas hay cargas eléctricas. Y no hay un equilibrio electromagnético, ¿no es cierto? Es decir, no hay una igualdad de cargas positivas y negativas. A eso se refiere. Por eso eh, son los estados plasmáticos buenos conductores eléctricos y sus partículas responden fuertemente a las interacciones electromagnéticas. Acuérdate, por ejemplo, que hablan de los televisores de plasma, por ejemplo. Sí. ¿Ya? Entonces, se forma el plasma cuando los electrones, que son, ¿no es cierto?, los constituyentes, uno de los constituyentes básicos de los átomos, son arrancados de sus átomos por la electricidad o por el calor. En Pero esta bola de, ¿sí? cuando los electrones son arrancados, ¿Sí? De sus átomos por factores como la electricidad o el calor. ¿Ya? ya. ¿Y eso ocurre de forma natural? Se puede naturalmente y se puede hacer artificialmente. Fíjate que hay, ¿no es cierto?, estos aparatitos que por ahí los venden incluso. O sea, no se ha dado cuenta que los venden ahí en la ferretería, se ven sodas, por ejemplo, unas bolitas como unas lámparas de plasma. Yo las he visto, fíjate estas bolitas así. ¿Ya? Entonces se someten a altas intensidades, a altas corrientes eléctricas y se someten a unos gases metidos ahí a baja presión, se les hace pasar la electricidad y se produce el estado plasma. Y ahí, ¿no es cierto?, se van arrancando, digamos, los electrones de los átomos del gas, porque la electricidad provocando ese arranque. Y ahí se forma el estado plasma. ¿No es cierto? No sé si has visto esta, a esto me refiero, esto es muy conocido en los venden estos aparatitos por ahí. No son, ni siquiera son caras. Como el gas, ¿no es cierto? Como, igual como lo hace un gas, el estado plasma no tiene forma definida, no tiene volumen definido tampoco, ¿cierto? Ya que se considera un fluido, a no ser que esté encerrado en un contenedor. Y bueno, al igual que los gases, ¿cierto? Si los tenemos encerrados en un contenedor, toma la forma de ese contenedor. Pero ¿cuál es la diferencia con el gas? Ya, si tú sometes al plasma bajo la influencia de un campo magnético, pueden formar estructuras como filamentos, como rayos y capas dobles. Es así como esto que se ve acá. Eso es lo que más o menos nos hace mirar estas lamparitas de plasma que a veces nos presentan, o los mismos televisores. Los átomos del estado plasmático se mueven libremente cuanto más alta es la temperatura. A mayor temperatura, mayor movimiento, ¿cierto?, de los átomos. ¿Ya? Y en el momento de chocar, la velocidad de choque es tan alta
que se produce un desprendimiento de electrones. Por eso son el arranque de los electrones, ¿cierto? De los átomos que forman estos gases, por ejemplo. A eso se refiere. Y una cosa importante, el estado plasmático es el estado más abundante en el universo. No le ¿Ya? creo. Sí, pues. ¿Por qué? Está Aquí, en el Sol, ¿no? fíjate, en el Sol, pero mira, veámoslo desde acá, donde el segundo párrafo dice, el plasma es el estado de agregación más abundante en la naturaleza y la mayor parte de la materia en el universo visible se encuentra formada en estado plasma, la Mm. estrella específicamente, la mayoría del cual es el enrarecido plasma intergaláctico, particularmente el centro de los intracúmulos es plasma de las estrellas, a fin de cuentas, ¿no es cierto? Fundamentalmente las estrellas son plasma puro. Por eso es el más abundante del universo. Y esas son a temperaturas elevadísimas, ¿cierto? Y Sí. bueno, a efectos artificiales, si calentamos un gas, ese calentamiento provoca que las moléculas del gas o los átomos que forman el gas se ionicen, ¿cierto? Es decir, pasen del estado neutro a carga eléctrica, a estado con carga. Por eso se habla de ionización, formación de iones. ¿Ok? ¿Cómo se logra la ionización? Por ejemplo, aplicando un fuerte, intenso campo electromagnético mediante un rayo láser o mediante un generador de microondas. Y esto es lo que se logra otra vez, ¿cierto? En las lamparitas aquellas que hemos estado conversando. ¿Ya? Mm. Eso. Ese sería el estado plasma para que no nos metamos más allá de eso. Ah, Bueno, buenísimo. se habló, ¿no es cierto?, de algún estado de agregación extra, que serían estados artificiales. Hay uno que se llama el condensado de Bose-Einstein. Bose, ¿cierto?, es un científico indio, si no me equivoco, y Einstein bien lo conocemos. Y este es el estado de agregación de la materia que se da en ciertos materiales a temperaturas cercanas al cero absoluto. ¿Qué es el cero absoluto? ¿Sabes tú lo que es el cero absoluto, más o menos? No. El cero absoluto. A ver, nosotros, ¿cierto?, medimos nuestra temperatura en grados Celsius. Sí. Todos sabemos lo que son 30 grados Celsius en enero y sabemos, ¿cierto?, lo que son 1, 2 grados Celsius o 0 grados Celsius ahora en junio. ¿Ya? Pues bien, eh, el cero absoluto significa el 0 grado Kelvin o el 0 Kelvin, que es otra escala. Y el equivalente a la escala Celsius sería 273 grados Celsius bajo cero. Eso es el cero absoluto. Se supone, ¿no es cierto?, que si se logra eso artificialmente, hay cero movimiento, hay quietud perfecta, digamos, no hay movimiento ni siquiera de los electrones. Por eso es un estado artificial, ¿ya? Entonces, se daría ese estado físico o estado de agregación en esa temperatura. Pero naturalmente esa temperatura no existe. ¿Cuáles son las temperaturas más bajas que se han registrado? 100 grados Celsius, por decir algo, 80 grados Celsius en el norte del mundo, ¿ya? 50 grados Celsius, por ahí, bajo cero. Sí, artificialmente se pueden lograr temperaturas más bajas. Por ejemplo, el nitrógeno líquido, que se usa para muchos efectos, para muchas causas, para muchos, o mejor dicho, para muchos tratamientos, por ejemplo, para tratamientos de terapias de piel, ya, hematológicos. Tenemos temperaturas que son bajo los 100 grados Celsius. O sea, 100 grados Celsius bajo cero y más. Pero Mm. son todas procesos artificiales, ¿viste? Entonces, estos estados se lograrían artificialmente considerando presiones y temperaturas muy extremas. Por esa razón no es natural. Pero bueno, eso lo dejamos ahí, ¿no es cierto? Ah, bueno, ahí está, ¿no es cierto?, el condensado de Bose-Einstein, y aquí hace un poco de historia. El Nat Bose desarrolló un estudio estadístico sobre fotones que compartió con su amigo Alberto Einstein para que él lo supervisara. Y el genio Einstein, ¿cierto?, no dudó en aplicar a sus investigaciones de lo que estaba haciendo sobre los átomos. Y ahí se colaborativamente plantearon este estado de agregación. Si bien, ¿no es cierto?, en ese momento, en el 1920, ambos, Bose y Einstein, predijeron teóricamente, ya unos 4 años después, la existencia de este nuevo estado,
no fue sino hasta hace poco, hace unos 27 años atrás, ¿no es cierto? 26 años atrás, cuando dos físicos, ya Cornell y Beeman, y eran tres físicos, y Ketterling, no me acuerdo la fecha, ahí está, lo obtuvieron artificialmente en el laboratorio. Como que ¿no es cierto? Se volvió a capturar esto, como que se volvió a hacer después de tantos años. Y ahí se volvió, ¿no es cierto?, a plantear aquello, pero obviamente se reconoció a los científicos iniciales del 1920, quienes eran los autores de este estado. Y bueno, ese logro permitió que estos tres señores lograsen, ¿no es cierto?, el premio Nobel de Física en el 2001. Bueno, desde el punto de vista bien científico, este estado se consigue a temperaturas cercanas al cero absoluto, ¿viste? Menos 200, 173 grados Celsius, ya, 273 grados Celsius bajo cero. bajo cero. Se caracteriza porque los átomos se encuentran todos en el mismo lugar, formando un superátomo. Se concentra, se puede decir condensado. Mm, ¿Cuál está otra propuesta del condensado fermiónico? Fermi, el científico italiano. Ahí viene el apellido fermiónico, o el nombre fermiónico. El principio pasa por ser un sexto y quizá hasta el minuto un último estado de la materia propuesta. Y aunque se desarrolló, ¿no es cierto?, teóricamente en el año 2000 casi, por la Universidad de Colorado, el primer condensado fermiónico, que estaba constituido por átomos, no fue creado sino hasta el 2003. Por ahora, basta saber que el condensado fermiónico es como una nube de átomos de potasio congelados a una temperatura de una billonésima de grado Kelvin. Billonésima significa 10 elevado, ¿no es cierto?, a 6, o a menos 6, algo así. 10 elevado a menos 6, 0,6, aquí está, 0,360, ¿cierto? O sea, 0,501 grado Kelvin. O sea que es cercano a un grado Kelvin, eso, a un grado Kelvin. ¿Y un grado Kelvin qué significa? En temperatura más o menos, en temperatura Celsius, no sé. significaría menos que cero, pues a menos de 273, muy cercano al cero absoluto otra vez. Claro, pues sí, 0 grado Kelvin o 0 Kelvin significa 273 grados Sí, Celsius. Cero. Esto es muy cercano, ¿cierto?, a cero. Eso es lo que quiere decir. Muy cercano a cero también. Es muy parecido al otro condensado. ¿Ya? Y se supone que a esa temperatura la materia no tiene movimiento, como te movimiento. dije, hay reposo total. No hay ni siquiera los electrones se estén moviendo y eso es casi inimaginable. Profe, ¿y cómo se puede lograr eso? Artificialmente, nomás, con temperaturas extremas. Mm, ¿Ya? Pero bueno, eso está como muy lejano. Por tanto, insisto, si tú vas a hablar de los estados de agregación, preocúpate de hablar de los 4 estados de agregación. claro. De hecho, el plasma lo tienes presente en los rayos. Ahí tienes plasma, le dicen los chiquillos. ¿Ya? Por eso es importante contextualizarlo con lo que uno ve. Y en la estrella. ¿Ya? Por eso es tan abundante en la naturaleza. Sí. Bueno, ahí tenemos otra apreciación del condensado de Fermi, ¿no es cierto? Es considerado un cierto estado de la materia, pero corresponde a una fase superfluida, que es un fluido muy preciso, formado por partículas fermiónicas a temperaturas bajas. Bueno, lo mismo que se dijo a él. Bueno, y también se habló, ¿no es cierto?, del plasma de quark-gluón. Aquí está, ¿no es cierto?, que un estado plasma parecido al otro, y es una fase de la cromodinámica cuántica, que es una cuestión de la física, ya parte de la física de partículas, que existe cuando la temperatura y la densidad son muy altas. Todo lo contrario, ¿cierto? Este estado se compone de quarks. Los quarks, acuérdate que son componentes de los protones, por ejemplo. ¿Dónde encuentras quarks? Son constituyentes de los protones. Los protones son cargas positivas de los átomos, ¿cierto? Son las partículas positivas. Se supone que dentro de los protones tenemos quarks. También Sí. aquí le llaman hadrones. ¿Qué son los hadrones? Son las partículas pesadas, que son los protones y los neutrones. Ambos, protones y neutrones,
dentro de ellos habrían quarks, por decirlo así, para que entendamos todos estos conceptos, ¿cierto? Y bueno, este estado de quark-gluón se compone, ¿no es cierto?, de los mismos, como digo, muy libres, y son los componentes básicos de la materia. Claro, componentes básicos de la materia porque están dentro de los protones y de los neutrones. Obviamente dentro de los átomos. Y claro, eso es lo que te decía adelante, ¿ven? Se cree que este estado de plasma quark-gluón existió en los primeros instantes Wow. de la explosión, ¿ya? Y una vez que explotó esto, ¿no es cierto? Ahí se empezaban a juntar, a atraer eléctricamente, se empezó a formar la materia. Y acuérdate que la teoría más aceptada de cómo se formó el universo es la teoría del Big Bang, de la gran explosión, ¿no es cierto? Pero acuérdense que también hemos conversado, bueno, no sé si lo habrán conversado ustedes, pero se explica muy bien qué pasa con el universo desde la explosión hacia acá, ¿cierto? Pero y bueno, y antes de la gran explosión, ¿qué había? ¿Cómo explica? Y eso es como preguntar, bueno, tú me decís que Dios creó el mundo, ya, ¿quién creó Dios? Te digo yo, ¿no es cierto? Por decirlo así. Es lo mismo. Entonces, sí, también, la gran explosión es muy explicativa y es muy válida, pero desde que explotó esta cosa para acá. Claro, pues antes no se saben. Entonces ahí viene toda la cuestión espiritual y hay que decir, bueno, hasta ahí no más llegamos. Son misterios que todavía no se descubren. Así que por ahí va la idea más o menos. Pero vuelvo a insistir, si vamos a hablar, a quedar. Profe, Sí, hija, ¿cuánto? es que se quedó como en silencio. Pero ya ahora lo escucho bien. Entonces, como te digo, si vamos a quedar, hablar de los 4 estados de agregación, son estos 4 los que debemos presentar. Y claro, nunca falta nuestro alumno que es el más que leyó, que escuchó por ahí, profesor, ¿qué significa el condensado? Ahí le cuentas tú. Sí. No, he llegado hasta el plasma, sí, siempre preguntan qué es el plasma y eso. Pero nos falta el más pillo, pues, ¿no es cierto? Nos falta, Sí, nunca más pilla, que dice, profesor, yo escuché a mi papá que me dijo una cosa por la televisión, bla, bla, bla. Y le responde las cosas. Y puede contar él. buenísima, profe, gracias. Ahí tendremos, ya vamos a retomar los cambios físicos del agua otra vez, porque son los que estamos en términos generales. Bueno, en segundo término, si hablamos de cambios biológicos, ¿no es cierto? Serían todo tipo de cambio que altera la vida. El crecimiento, por ejemplo, ¿cierto? El crecimiento, la metamorfosis de algunos animales, por ejemplo. ¿Ya? El desarrollo. Tanto los ecosistemas, ¿cierto? Las dependencias biológicas y todos los niveles de alimentación, niveles tróficos de la naturaleza, sufren este tipo de cambios. Por ejemplo, ¿cómo un nivel trófico cambiaría? ¿Por qué sería un nivel biológico? Hemos hablado tantas veces, ¿no es cierto? Que si, por ejemplo, aumenta la población de conejos, Ah, claro, provoca, ¿no es cierto?, grandes cambios. una alteración en... Claro, alguna alteración al ecosistema va a entrar, ¿no es cierto? Y eso ocurre porque a lo mejor disminuye la, qué sé yo, la población de lechuzas Sí, sí, o de sí. niñas que se alimentan de ellos, por ejemplo. Todo ese tipo de cosas son cambios también biológicos que se consideran acá. ¿Cuáles son las características de estos cambios biológicos? Cambios en la estructura, De la fisiología. la fisiología. Por ejemplo, acá si pensamos en la metamorfosis de estos animalejos, ¿no es cierto?, que bien conocemos, ahí tenemos cambios en la estructura, cambios en la fisiología de ellos, ¿cierto?, a nivel interno. Son observables a largo plazo, ¿ya? Por ejemplo, los estados larvarios de los insectos, de las moscas, son más cercanos, son menos digamos, son con más prontitud en el tiempo. Pero hay otros, por ejemplo, como el cambio de la mariposa, ¿no es cierto? Los larvarios de la mariposa, la pupa, ¿no es cierto? La crisálida, ese tipo de cosas. Son una cuncunita primero, después entonces terminan siendo mariposas bellas. Algunas veces van acompañados de energía, ¿no? Y son irreversibles generalmente. Claro, ¿no es cierto? La metamorfosis que sufren estos animalitos es un cambio irreversible. Fíjense que Claro. ahí podríamos hablar de irreversibilidad. La muerte, por ejemplo, es un cambio biológico que nos afecta a todos, tanto a seres vivos, todos los seres vivos, animales y vegetales. Y es un cambio irreversible. Yo diría que sería como el único cambio irreversible que hay. ¿Ya? Bueno, ¿cuáles son los ejemplos? Metamorfosis, la fecundación, es un cambio.
a nivel fisiológico, a nivel, ¿no es cierto?, estructural. La polinización, que, ¿no es cierto?, ayuda a la proliferación de ciertas plantas. El crecimiento de todo tipo de ser vivo. La división celular, ¿no es cierto?, la mitosis, la meiosis. La pigmentación de la piel. La evolución, que es un cambio a largo plazo. ¿Ven? Son muy bellos los cambios biológicos, a ti que te gusta la biología. Y los cambios físicos, ¿cierto?, serán aquellos cuando la materia no cambia su estructura ni su composición a nivel interno. Es decir, es un cambio solo superficial, por decirlo así. Solo se modifica su tamaño, solo se modifica su estado físico. ¿Ya? Pero no es un cambio profundo. Y aquí nos metemos con la famosa agua, ¿no es cierto?, que nos sirve mucho para caracterizar estos cambios. Pero yo siempre he insistido, tú me has escuchado más de una vez, que no nos quede la idea de que los cambios físicos son todos reversibles y que los cambios químicos son irreversibles. Por ejemplo, un cambio físico biológico, o sea, un cambio biológico que afecta a lo físico, decimos que es irreversible, ¿no es cierto? La pigmentación, cómo vamos evolucionando a lo largo del ciclo vital, ¿no es cierto? Cómo es irreversible, pero es un cambio biológico. Tú eras un bebé, fuiste un chico, ¿cierto? Eres una mujer joven, después eres una mujer adulta joven, como ahora, ¿cierto? Después ya eres anciano. Y ese es un cambio. Pero también involucra cambios químicos y esta cuestión es bien compleja también. ¿Ya? Entonces, yo creo que, digamos, que no le adjudiquemos el nombre de reversible o irreversible como algo definitivo. Ya. ¿Ya? Eso es lo importante. Sí, hay cambios físicos reversibles como los cambios de estado del agua. Sí, vamos de hielo, ¿no es cierto?, a líquido y de líquido a hielo y de hielo, ¿no es cierto?, a líquido, de líquido a vapor y después al revés. Lo hacemos. Pero eso son algunas, no a todos les afecta de igual manera. A eso me refiero. Ya. Entonces, por ejemplo, la solidificación. Vamos a ver, ¿no es cierto?, luego, porque nos vamos a referir a dilatación anómala del agua, por ejemplo. Cambios de estado. En física y química, ¿no es cierto?, se denomina cambios de estado a cómo evoluciona la materia entre los tres estados de agregación más tradicionales. Cómo va, ¿no es cierto?, de sólido a líquido y a gas, y viceversa. Sin que ocurra un cambio en la composición. Eso al agua le pasa muy bien, sabemos eso, ¿cierto? Los tres estados más estudiados, ya, que son obviamente el sólido, el líquido y el gaseoso. No obstante, pues hemos dicho y vamos a repetir que el estado de agregación más común en el universo del plasma, ya, material, fíjate aquí importante, del que están hechas las estrellas. ¿Ya? Bueno, descartamos algún tipo de materia oscura que hay por ahí también. ¿Cómo ocurren ahora los cambios de estado de la materia? Los vamos a clasificar, o mejor dicho, los cambios físicos del agua, digámoslo así, los clasificamos en dos grupos. Los cambios de estado progresivos y los cambios de estado, ¿cómo serán los otros? Regresivos. Progresivo. Progresivo, que va hacia arriba, ocurren por un ¿no? ¿Cómo se toca mejor ahí? Progresivo significa que yo logro el cambio por aumento de temperatura. Y los cambios regresivos los logramos por disminución de temperatura, ¿cierto? Pero ¿qué involucra, ¿no es cierto?, la progresión y la regresión? Por un lado, involucra, fíjate bien, aumento de temperatura. ¿Qué pasará con el orden de las moléculas? Se alteran. Se altera, ¿cierto? O sea, claro, cambia su movimiento, aumenta. Implica desorden, ¿fijáis? Implica desorden. Se desordena el asunto. En Y ahí cambio, ocurre el regresivo, que se logra por cambio de temperatura, por disminución de temperatura, involucra al orden, ¿no es cierto?, al orden molecular.
a la condensación, a la concentración, ¿cierto? Ese tipo de cosas hay que irlas haciendo. Entonces, tenemos como cambios de estado progresivos a la fusión y la evaporación. Fusión y evaporación, además de la sublimación progresiva. Sublimación. Hay que ponerle progresiva porque sublimación se le llama a los dos, al ir y volver. ¿Cuál es la diferencia? La progresiva, que es el cambio del estado de sólido a gas directamente. Sí, Y la sublimación regresiva es el cambio del estado de gas a sólido, ¿cierto? Directamente. sí. ¿Cómo nos damos un ejemplo? ¿De dónde ocurre esto? A ver, dame ejemplos de sublimación progresiva. En algunas sustancias como la naftalina y el yodo. La naftalina y el yodo, tú puedes, ¿cierto?, lograr aquello, incluso lo puedes demostrar. De sólido a gaseoso, claro. Los cristales, ¿cierto?, no son difíciles de conseguir, y lo puedo demostrar eso. Perfecto. Y una sublimación regresiva, ¿cómo la puedes demostrar? Y dame un ejemplo. No sé. Eso es de gaseoso a sólido. No sé. ¿El dióxido de carbono? No. ¿Sí? ¿Sí? Es el famoso hielo seco. Esa. Entonces ahí está. El dióxido de carbono. El carbono seco. Sí, 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 sí. Ahora, en la misma Profe, sublimación, ¿sí? disculpe, estos cambios, por ejemplo, el de sublimación regresiva, lo del carbono seco, ¿esto no es un cambio natural, sí? ¿O sí? Es que, no sé, natural lo puedes lograr si las condiciones se dan, pero si tú también, ¿cierto?, dices artificiales cuando tú intervienes con la temperatura. Mm. Por ejemplo, lo del carbono seco, Con el dióxido de carbono seco. o sea, eso sí, dióxido de carbono. Tú, por ejemplo, puedes, ¿cierto?, pasar de sólido a gas cuando golpeas el hielo seco. Tú lo golpeas, ¿cierto? Y es como que lo estás destruyendo, está pasando de sólido a gaseoso de inmediato. Y si después lo atrapas, ¿cierto? Lo condensas nuevamente, lo comprimes, te bajan la presión y le bajan la temperatura, lo vuelves al estado sólido nuevamente. Y eso es un paso directo. ¿Pero eso puede ocurrir de manera natural en la naturaleza? Si hay baja temperatura, Mm. claro que sí lo puedes hacer. Y Si eso va podría, en los polos. el factor temperatura el que va a influir ahí, ¿no es cierto? Bueno, y lo Sí. otro, ¿cierto? La misma sublimación regresiva a la vez con el yodo mismo. El mismo yodo, ¿no es cierto? Cuando tú, ¿cómo lo haces? Tienes los cristales de yodo, los pones en un vaso, Aumenta temperatura y va a cambiar a gaseoso. y va O a sea, cambiar a gaseoso, ¿cierto? De a sólido gaseoso. De sólido a gaseoso. Y no pasa por el líquido antes, no. Sino a que el cambio directo. Sí, sí, sí. directo, ¿no? Si que no más que paso directo, ¿no? De sólido a gas. Y claro, y si tú estás, ¿no es cierto?, trabajando supongo, en esta temperatura, y tomas un vidrio reloj, los ubicas los vidrios reloj, o un platito, y lo Sí. pones, ¿no?, y tapas el vaso de precipitado, ya, si lo tapas, cada Mm. 2 minutos, ¿cierto?, como se enfrió en la parte posterior del vaso, del vidrio reloj o del platito, se forman nuevamente los cristales. Esos gases, ¿cierto?, como se enfriaron, bajó su temperatura, ¿viste? Pasó de gas a sólido nuevamente. Y eso se demuestra rápidamente con el proceso de yodo, muy bueno, porque tú con el yodo haces los dos cambios: sublimación progresiva y sublimación regresiva. Eso es muy fácil, ¿de Ya. acuerdo? Sí, 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 profe. Así que eso se puede demostrar de inmediato. Y ahí no tienen que pensar en la naftalina, ni en el hielo seco, ni nada de ese tipo de cosas. Ahí está el cambio de los dos, progresivo y regresivo de inmediato. Sí, sí, sí. Eso Pasa directamente. lo pueden mostrar ahí con los chicos. Bueno, aquí están todos estos esquemas que conocemos bien, ¿no es cierto? Algunos, por ejemplo, le llaman, fíjate, hay un nombre también, pues si te parece. La licuefacción sería la sublimación regresiva. ¿Ya? De gaseoso a líquido. Perdón, la de gaseoso líquido, quiero decir. Cuando pasamos de gaseoso a líquido sería la
liquefacción o condensación, es sinónimo, equivocado ya. Condensación. ¿No? Lo que uno dice condensación también le llaman liquefacción. Pero prefiere el nombre condensación, que es mucho más recurrente usarlo. Fíjate, por ejemplo, yo lo puse aquí por esa razón, porque aparece en algunos libros para que no nos confundamos. Pero ¿cómo se llama? Generalmente de gas a líquido, acá en este esquema 1 de arriba, condensación. ¿Cómo se llama de gas a líquido aquí en este esquema 2? Condensación. Pero dice usted, Claro, es el que se trabaja principalmente, el del no le pusiste lado nada, derecho. la condensación. Pero y le pones que también le llaman en algunas partes. La fusión se llama fusión en todos lados, es lo que cambio del estado líquido al sólido, ¿no es cierto? Y la Del sólido al líquido. líquido al sólido sería la, perdón, sólido al líquido fusión. Y la Fusión de liquidación líquido a sólido, solidificación. también congelación, podemos llamar, congelar. Es un nombre más común que se usa, de líquido a sólido. Pero el nombre más común es solidificación porque adopta la forma sólida. Pero también le llamamos congelación, ¿cierto? Ya. Y otra cosa importante, cuando hablamos del punto de fusión, el punto de fusión es como la temperatura de fusión, ¿ya? Y el punto de fusión es como un punto de equilibrio. Si hablamos del punto de fusión o temperatura de fusión del agua, ¿cuánto es? ¿Cero? No sé. Cero. ¿Cero? Entonces, Sí. 0 grados Celsius. Significa que de 0 grados Celsius arriba tenemos agua líquida y de 0 grados Celsius abajo tenemos agua. Sólido. Ya. Y si pensamos por ejemplo, es bueno ejemplificar esto. La sublimación es como más extraña, pero la evaporación, esa la tenemos en todo momento, ¿sí? Incluso ahora que tenemos frío, que tenemos una temperatura baja ambiente, igualmente se está evaporando el agua, porque está de 0 grados, ¿cierto?, hacia arriba. Aunque, y fíjate que a veces uno se da cuenta que de todas formas se está evaporando el agua. A pesar de que estén bajas las temperaturas. En todo momento hay evaporación. Y otra cosa es diferente punto de ebullición. ¿En qué se diferenciará el punto? Ay, profe, me perdí. Una ebullición del agua, ¿cuánto es? Profe, quizá lo escucho como cortado. A ver, si me acerco más. Ahí sí. El punto de ebullición es distinto a la evaporación, ¿no es cierto? La evaporación es el proceso que te permite el cambio del estado líquido al gaseoso, que puede ocurrir a variadas temperaturas. Incluso a esta temperatura está evaporándose el agua. Si tú piensas en el lago, ¿no es cierto? Se está evaporando el agua del lago. Si tú piensas en el río Maule en este minuto que estáis cerca de él, de todas formas, independiente de la temperatura que haya, se está evaporando el agua. Es decir, hay cierta cantidad de moléculas de agua que están pasando del estado líquido al estado gaseoso. ¿Cierto? Sí. ¿Comprendes allí? Pero siempre. Siempre está la evaporación ocurriendo. Está ocurriendo la evaporación. Sí. Independiente de la temperatura. Pero el Sí. punto de ebullición del agua es 100 grados Celsius. Es decir, cuando el agua alcanza los 100 grados Celsius, ¿cierto? Allí tiene que ver un asunto más con la presión, pero allí toda el agua va a pasar al estado gaseoso. ¿Entiendes? Toda el agua de la cual dispones. Porque si tú dejas que el agua hierva de la tetera, se te va a ir toda en un momento determinado, ¿cierto? Porque Claro. cuando logró el punto de ebullición, todas las moléculas líquidas que formaban el líquido pasan al estado de agregación gas. La evaporación es un proceso que ocurre a variadas temperaturas, no todas van a pasar al estado gaseoso. Y ahí uno puede hacer diferencias entre los puntos de ebullición de los diferentes líquidos. ¿Cuáles son los líquidos más conocidos? Por ejemplo, tú le dices, bueno, el alcohol tiene un punto de ebullición más bajo. Y eso te permite, por ejemplo, oler, que tenga un olor, ¿cierto?
que tenga un aroma determinado, tú puedes oler. La acetona con que se quitan el esmalte de uña, Totalmente. por ejemplo, ustedes, tiene también un punto de ebullición bien bajito, mucho menor que el agua, ¿ya? Entonces uno puede hablar también de otros líquidos, comparar ahí el agua con otros líquidos cuando uno conversa sobre ello. ¿Ok? ¿Qué más preguntas tendrías respecto a esto? Porque hay harto que hablar sobre este tipo de cosas a veces. Que todavía no entiendo por qué entonces, a pesar de que las temperaturas no sean tan altas, igual se está evaporando el agua. Claro, porque eso fundamentalmente logra que las moléculas de la superficie tiendan a alcanzar el estado gaseoso más rápido. Porque piensa en un vaso con agua, ¿cierto? En este vaso con agua acá, tenemos Ya. moléculas que están aquí arriba, la superficie, más abajo, más abajo, más abajo. Sí, 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 Entonces, claro. para que las moléculas de abajo logren pasar al estado gaseoso, tienes que aumentar la temperatura. Si tú dejas que el agua, ¿no es cierto?, pase a 100 grados Celsius, todas las moléculas en un momento determinado van a lograr la fase gaseosa. Se van a ir. ¿Ya? Pero si tú dejas el vaso con agua en este minuto, de todas formas, las moléculas, sobre todo que están arriba a nivel superficial, están logrando pasar al estado gaseoso. Hay evaporación de todas maneras. Se está, ¿no es cierto?, evaporando el agua. Por eso, por ejemplo, tú dejas un líquido y cambia, ¿no es cierto? Si tú haces una medición, yo digo, 100 mililitros de agua, y lo dejas de un día para otro, al otro día hay un A poquito ver, menos, claro, porque se evapora un poco, por la temperatura ambiente. la temperatura ambiente, aunque estemos helados. Entonces la Mm, está ocurriendo, o sea, en general la evaporación es el cambio del estado líquido al gas, pero evaporación ocurre a varias temperaturas, no solamente a una, en el caso del agua. Y ok. es más, dejaras, por ejemplo, ¿no es cierto?, un vaso con alcohol y un vaso con agua a la misma altura toda la noche. No te quepa duda eh, que el El del alcohol alcohol, va a ponerse más rápido o más, te va a el tener menos agua, que agua. Porque porque el su punto de ebullición calor, es más bajo. claro, ¿y por qué? Porque la masa también, pues son más livianitas las moléculas, porque la masa molar, ¿ves? Ahí te mete la química, la masa molar del alcohol es 46. Y la del agua, bueno, ahí hay un problema también. Debería, aquí, ¿no es cierto? En cuanto a las anomalías del agua, eh, el agua es más liviana, la masa molar del agua, que el alcohol. Sin embargo, el punto de ebullición del agua es mayor, pero ahí está metido el asunto de los puentes de hidrógeno, que son otros enlaces que hay, más química pura. Pero de todas formas, ¿cierto? Entre el agua y el alcohol, si tú quieres explicar por qué se quedaría menos alcohol, es porque el punto de ebullición es menor. Es menos. ¿Ya? Igualmente, si tú comparas la acetona con el alcohol y con el agua, ¿quién va a evaporarse más rápido? La acetona, porque el punto de ebullición es mucho menor todavía, la de la acetona. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más hasta el minuto, mi niña? No, profe, súper claro. Muchas gracias. Vale, seguimos entonces. Bueno, el ciclo hidrológico del agua, ¿cierto? Esto ocurre a nivel natural. Es un ciclo biogeoquímico, bio de biología, geo de tierra, químico, ¿cierto? Por el cambio, en el cual hay un proceso de circulación del agua entre las distintas partes de la hidrósfera, que sería la capa de agua, permitiéndole a esta pasar de un estado físico a otro. El agua dentro de la Tierra está en mayor parte, obviamente, en forma líquida, ¿cierto? En los Ujú. océanos, los mares, los lagos, y en Lagos, aguas claro. subterráneas, o bien en aguas superficiales como en lagos, ríos, ¿no es cierto?, y arroyos. La segunda fracción de importancia en dónde está el agua en la naturaleza es la del agua que se acumula en los glaciares, en los hielos, en los casquetes polares del Ártico y del Antártico. ¿Ya? Y obviamente, ¿no es cierto?, también existe lo que se llama la banquisa. La banquisa es el hielo marino, que es una capa de hielo flotante. Todos esos icebergs que andan por ahí circulando forman parte de la que se llama la banquisa, que se han desprendido probablemente de los glaciares a veces. Banquisa. La banquisa. Bueno, ahí están los ciclos, ¿cierto?, naturales del agua, el ciclo biogeoquímico del agua, la evaporación, la
precipitaciones, vuelve, ¿no es cierto?, el agua, todo es un ciclo que va y vuelve el agua. Ya, que aquí, porque veamos esta parte, a ver si me funciona esta cosita aquí. Me encontré un video bien chorito. Profe, después va a compartir la diapositiva. Por supuesto, que lo comparto por ahí. Pero es una PPT. Ya. Sí. Eso lo vamos a dejar temperatura y dilatación lineal. La vamos a... ¿Está viendo esto? Sí, solamente el link. Está viendo el link. Ya. Déjame ubicarlo y te lo voy a compartir después. Son las 10:17, quería hacer un recreito ya, que llama una hora. Ya, sí, vaya a tomarme un tecito. A las 10, 20 minutos más sería a las 10:37. ¿Te parece, mija? 10:40, vale. 10:40. Ya, niña. Ya, profe, muchas gracias.